Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos en el mes de febrero, o sea, estamos ya en el segundo día o sea, en el tercer día del mes de febrero, porque hoy es domingo, y estamos en Café de Economía, pero os vais a dar cuenta de un detalle novedoso. Y es que Café de Economía, al igual que ayer Diálogos en Libertad, a partir de ya se va a emitir fundamentalmente en el periódico Es Diario y en su canal de televisión, en donde nos veréis, igual que siempre, como siempre, con los mismos de siempre. Seremos los de siempre y hablaremos de los temas de siempre, que además nos fascinan, nos gustan y concretamente de economía. En un café de economía no queda otra. Y a los que no nos conozcan, que sepan que tenemos un equipazo que nos divierte la economía, que lo solemos además tratar desde un punto de vista científico, a veces político también, pero sobre todo que tenemos gente tan interesante como Miguel Ángel Paniagua, que es diputado por la provincia de Palencia del Partido Popular. Tenemos también a Víctor Píriz, que es el secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Andalucía. Y antes se Extremadura. me olvidó decir también que Miguel Ángel Paniagua es portavoz de la comisión correspondiente del Pacto de Toledo y también secretario de la Comisión de Presupuestos. Tenemos a nuestro amigo también Miguel Cornejo, que es navarrico, presidente de la Asociación Pompaelo y consultor. Y está a punto de incorporarse Santiago Sánchez, que es economista y es asesor del Grupo Parlamentario Popular. Entre nosotros, entre risas, bromas, hablamos de temas tan serios de la economía como el de esta semana. Estamos ya en el segundo mes del año y por consecuencia de las elecciones generales todavía no tenemos presupuestos. Pero para elaborar los presupuestos hay dos elementos fundamentales y vitales, sobre todo si son presupuestos generales del Estado, como es en principio el techo de gasto y por otro lado la financiación autonómica, además de la financiación municipal, que algo tocaremos de ello también, pero nos vamos a centrar en la financiación autonómica y de eso vamos a hablar, aunque todo parece indicar que el tema de los presupuestos que se aprueben los de 2024 puede ir para largo porque hay un señor en Waterloo que si no firma el OK lo tiene complicado y si resulta que se enfada como por cómo lo expone esos presupuestos el señor Sánchez también se puede enfadar, con lo cual a lo mejor nos encontramos que en vez de presupuestos tenemos elecciones generales. Pero como nuestra andadura hay que empezarla ya y hay que dar las gracias a Antonio Martín Beaumont y Benjamín López, responsables de Es Diario, por admitirnos en su casa y no sabe a quiénes ha metido, vaya cuadrilla que somos. Pero independientemente de eso, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua pues nos va a leer el editorial, porque en Café de Economía, además de hablar científicamente de la economía, expresamos nuestra opinión sobre cómo vemos las cosas. Adelante, señor subdirector, adelante, señor Paniagua, con el editorial. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. La financiación de las comunidades autónomas de régimen general lleva aplicando un sistema desde el año 2009, impuesto por el Partido Socialista. Nuestro gobierno no hizo su trabajo durante el gobierno de Mariano Rajoy, debemos reconocerlo, y el gobierno del señor Sánchez tampoco lo ha hecho desde que llegó. Y no parece posible un acuerdo en estos momentos. Los pactos con los independentistas a los que necesitan para gobernar hace difícil un nuevo acuerdo porque necesitan tratarles de forma prioritaria, algo que el resto de las comunidades autónomas no podrán aceptar. Y por otro lado están las comunidades autónomas leales con el Estado, que fueron capaces de unirse y firmar un documento en Santiago en el año 2021, llegando a un acuerdo sobre financiación. Y aquí están comunidades gobernadas por el Partido Socialista y gobernadas por el Partido Popular. 8 comunidades: Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. El Gobierno de España debería mirar más a estas comunidades autónomas y menos a aquellos que solo buscan su propio interés.
Pero claro, nuestro presidente del gobierno es de este tipo, el que busca su propio interés, algo muy triste para que dirija el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por este editorial. Y ya que se incorporó y además está muy guapo de traje y corbata, hay que decir que este programa se suele grabar entre semana y se emite el domingo, con lo cual, por eso en algunas ocasiones nos veis a alguno de nosotros de corbata, porque un domingo por la mañana a las 9 estar de corbata es una absoluta tontería. Don Santiago, usted ya que está tan guapo y que viene a todo correr a su Albacete natal desde Madrid, después de haber tenido la resaca de las sesiones plenarias de esta semana, hablando de financiación autonómica, Miguel Ángel decía que hay comunidades que están infravaloradas y hay comunidades que, no que pueden ser sobrevaloradas por las necesidades del presidente del gobierno. Voy a poner dos ejemplos. Por un lado está Cataluña y a ver qué puede pasar desde el punto de vista de financiación autonómica por la dependencia que tiene Sánchez, pero ahí también hay otra comunidad autónoma, que es Andalucía, que hace 4 años emitió un dictamen en el Parlamento andaluz junto con todos los agentes sociales que reclamaba 4.000 millones de euros a Mariano Rajoy. En 5 años el Partido Socialista y muy particularmente la vicepresidenta primera del gobierno pues no ha atendido esa reclamación que ella mismo hizo al presidente Rajoy. Pero ¿cómo está ahora el tema de la financiación autonómica de cara a esos posibles presupuestos de 2024? Y cuando me conteste esto, pues dígame qué opina de esa famosa reunión de Fitur entre Fernando López Miras, Juan Manuel Moreno y Carlos Mazón, con el señor Paje, en los que hablaban de que tenían un déficit financiero desde el Estado importante para poder llevar a cabo sus actividades como comunidad autónoma y que van a hacer reclamaciones. Bueno, por ordenar cosas, evidentemente el sistema de financiación autonómica que tenemos viene heredado del año 2009, de un pacto que unilateralmente Zapatero cerró con Esquerra Republicana y que se impuso al resto de comunidades autónomas y que evidentemente no tiene nada que ver lo que ocurrió en ese momento pues, con la situación y la evolución que ha tenido pues, el conjunto del país, pero evidentemente las finanzas públicas de las comunidades autónomas. Es cierto que hay unas comunidades que están infrafinanciadas, entre las cuales está Andalucía, está la región de Murcia, está la Comunidad Valenciana y está Castilla-La Mancha especialmente. Extremadura también tiene lo suyo, pero ahorita seguro que ahora nos pone en contexto, pero generalmente muchas veces no la incluyen en el lote y yo creo que Extremadura tiene unas singularidades que hacen que el esfuerzo financiero que necesitan para que la calidad de los servicios sea la que tiene que ser, pues desde luego hay cuestiones que equilibrar también con Extremadura. Em, lo que se está planteando, hasta que se pueda tener un sistema de financiación autonómica que realmente pueda un poco reorganizar toda esta situación y que debe de partir, en mi opinión, esta es opinión personal absolutamente, quien tiene que partir la iniciativa es del gobierno, que es quien tiene la capacidad, quien tiene los números. Y esto de pactar por la puerta de atrás con Junts, que se haga pública no las balanzas fiscales, los datos fiscales, para elaborar esas balanzas, es construir un relato o ayudar a construir un relato de los supuestos agravios que tiene Cataluña y el déficit heredado, es decir, que además es absolutamente falso. Pero bueno, eso es a lo que se ha comprometido Hacienda y lo que veremos próximamente y que servirá, insisto, para construir ese relato. Pero lo que sí que es cierto es que hay unas comunidades con un déficit muy claro y que lo que se está planteando, y no solo lo plantea las comunidades autónomas del PP, sino que también FEDEA ha insistido mucho sobre ello, pues es de manera provisional poder constituir un fondo que sirva de compensación y que supla esos recursos que en teoría deberían de corresponderle a estas comunidades autónomas que están infrafinanciadas, precisamente para mantener eh, los principios que deben de regir, es decir, el principio de igualdad, es decir, igual acceso efectivo a los servicios públicos, que se respete el principio de equidad y que no haya diferencias arbitrarias en el reparto de los recursos, la transparencia, la suficiencia, lógicamente, para que se puedan cubrir las necesidades de las comunidades y la solidaridad entre los territorios y sobre todo entre españoles. Vaya, es decir, que lo que se está pidiendo es pues un fondo de compensación transitorio que, insisto, se valora en 3.000 millones de euros aproximadamente para, pues por lo menos paliar los déficits del sistema. Hay que decir, Santiago, que cuando antes le he preguntado por Paje, amaga, pero no da, o sea, habla mucho del fondo de compensación y tal, pero siempre luego termina votando
Pedro Sánchez dice y ordena. Víctor, eh, tú has sido durante mucho tiempo portavoz de presupuestos en el Congreso y conoces muy bien el tema de la financiación autonómica. Para que la gente lo entienda y para que la gente lo comprenda, ¿cómo se hace el baremo para que o sea, de financiación de las comunidades autónomas? ¿Por número de habitantes, por renta? ¿Cómo se hace? Bueno, buenos días, Eugenio, buenos días a todos y nada, otra semana más. Bueno, en primer lugar, por concluir la exposición que estaban haciendo mis compañeros, eh, Extremadura, como dice Santi, se siente infrafinanciada. Nosotros tenemos unas características que nos hace que Extremadura se sienta infrafinanciada. Somos las dos provincias más grandes de España, con una población que apenas supera el millón de habitantes, 1.052.000 o algo así, y que nuestros servicios se tienen que distribuir en más de 400 localidades que tiene la región. Por tanto, muy complicado, muy costoso llevar la educación y la sanidad a todas las localidades, de Extremadura. Nosotros desde Extremadura tenemos una propuesta clara. Nosotros hemos dicho que necesitamos un sistema que, sobre todo, que sea justo y que esté basado en como ha dicho Santi, en la suficiencia financiera y en la solidaridad entre territorios. Por dar un dato, el fondo de compensación, el que marca la Constitución, el artículo 158, tiene una dotación de 432 millones de euros desde el año 2014. Desde entonces no se revisa. Y ese, digamos, es el único fondo, el único de todos los que componen la financiación autonómica, que está destinado a compensar las ineficacias. Bueno, pues ¿cómo funciona el sistema de financiación autonómica? Pues las comunidades tienen tres fuentes de ingresos: los impuestos compartidos, los impuestos cedidos y los fondos. Los compartidos, que pueden ser pues el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Los impuestos cedidos, que son los que tienen las comunidades autónomas, cada una en función de su capacidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, y luego están los fondos, que digamos que hay tres. El fondo de garantía, que asegura o pretende asegurar los mismos recursos por habitante ajustados, teniendo en cuenta la dispersión de la población, con una fórmula que se hizo en 2009 en ese pacto entre Zapatero y Esquerra Republicana. El Fondo de Suficiencia Global, que financia las necesidades globales de las comunidades autónomas, una vez tenido en cuenta los ingresos. Y luego el Fondo de Convergencia Autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las comunidades autónomas, o que debería servir para eso, que tiene a su vez dos subfondos: el de competitividad, que es el que intenta también compensar esas diferencias per cápita entre unas comunidades y otras, y el de cooperación, que trata de compensar aquellas que tienen menos PIB per cápita. Así funciona: se hacen entregas a cuenta y cuando se cierran los ejercicios se calcula el saldo final. Así funciona. Dicho esto, y espero que lo hablemos, creo que no es el momento para abrir este melón, un momento en el que el gobierno es rehén de los independentistas de nuevo, como él era Zapatero en 2009. Sí, Víctor, pero si te parece, vamos a hablar de esto un Luego lo poquito más hablamos. adelante, Luego lo porque hablamos. nos quedan dos contertulios por presentar y hablar con ellos. Y hablando de contertulios, tenemos a Miguel Cornejo, como decía, consultor, y pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, una comunidad de las que tienen un régimen especial, porque Navarra autogestiona sus impuestos y paga una especie de cupo al gobierno central. Miguel, ¿cómo se ve desde Navarra el tema de la financiación autonómica? Y por otra parte, ¿cómo podemos explicar rápido y en poquitas palabras cómo funciona el trato entre la Comunidad Foral de Navarra y el gobierno central?
Buenas, Eugenio, y buenas a todos. Eh, yo quería empezar por otra cosa, pero eso entraremos, si os parece. Es que una de las cosas que os he mencionado es efectivamente cómo se reparte el dinero de la financiación autonómica. La parte, digamos, principal del dinero estaría comprendida en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, que es de donde sale con lo que se paga, digamos así, los servicios que prestan las autonomías de régimen común. Luego entramos efectivamente en Navarra, que es distinto. El problema es que el reparto entre las distintas comunidades de ese dinero sigue unos criterios peculiares. Digamos que lo que más marca el coste de prestar un servicio es qué población tienes y qué dispersión tiene esa población. Pues la población solamente hace el 30% del peso de ponderación y la dispersión el 0,6. Hay otros criterios peculiares como el porcentaje de población protegida en distintos grupos de edad o la población entre 0 y 16 años, que aunque tengan un impacto en lo que cuesta prestar servicios, no son lo crítico. Lo crítico son, como estamos diciendo, población y dispersión. Y habrá todas las matizaciones que hacer, pero no puede ser que esas dos cosas sean solamente el 30,6% de la ponderación que se da. Ahí es donde está la raíz de que sea imposible dar el mismo nivel de derechos o el mismo nivel de servicios en las distintas autonomías, porque es que no hay suficiente dinero porque se está repartiendo de un criterio, no sé si arbitrario o simplemente absurdo. Y luego, efectivamente, otro problema que es la convergencia en equipamiento, en inversión, en competitividad, que es muy arbitrario como está decidiendo. Entonces, hay un problema importante. En Navarra no es tanto que haya un cupo como que se supone que se calcula al revés. Digamos, Navarra recauda y da al Estado, se supone, el coste de los servicios que no presta la comunidad autónoma. Todo lo que son servicios centralizados, por decirlo así, incluyendo desde ejército a lo que uno quiera, es decir, todo lo que no se presta a nivel autonómico, pues se paga al Estado. Ahí normalmente se debería y se hace en general con criterios técnicos, es decir, ahí hay, digamos, auditoría. Eso se calcula, no se negocia como en el País Vasco. Sin embargo, sí que hay al final de las cuentas, sí que hay una cierta latitud y eso da un cierto problema. No es como decía, como el País Vasco, que es un grupo negociado por el partido en poder del País Vasco con el Parlamento. En Navarra se supone, y es real hasta cierto punto, que es calculado. Miguel Ángel Paniagua, aunque tú representas a Castilla y León, te voy a hacer una pregunta que es global de la totalidad de España. Vamos a ver. Uno de los argumentos importantes de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en su debate de investidura fue la quita de deuda, porque claro, está obligado a hacer una quita de deuda para Cataluña, porque Cataluña está súper endeudada, exactamente igual que la Comunidad Valenciana, que tiene 46.000 millones, y Andalucía, que tiene casi 20.000 o 20 y pocos mil, y de alguna forma, pues son las tres comunidades más endeudadas de España. ¿Hasta qué punto el hecho de esa infrafinanciación y de no abordar con tranquilidad y con consenso puede perjudicar al desarrollo de España el hecho de la financiación autonómica? Bueno, la desigualdad perjudica claramente a un país. Y esto estamos hablando de desigualdad. ¿Por qué se decide esto, quitar ese porcentaje de la deuda a algunas comunidades autónomas, concretamente a Cataluña y después se supone que a todas las demás? Porque es lo que mejor le viene a Cataluña. Si a Cataluña le hubiera venido mejor, pues que si le cediera el impuesto de no sé qué, pues hubiera cedido, lo primero que se hubiera decidido es ceder el impuesto a todas las comunidades autónomas de no sé qué. Esto es lo que no puede ser. Esa desigualdad. Se pacta con unos y se aplica a todos los demás. Eso es la injusticia, una injusticia clarísima. Y afecta, la desigualdad afecta muchísimo porque, primero, porque no incentivas el compromiso del resto de las comunidades autónomas con el Estado y con el cumplimiento de las reglas fiscales. En el caso de Cataluña es que ya no incentivas no solo a las instituciones públicas, es que ni siquiera incentivas a los ciudadanos, porque es que estamos viendo ahora que se les quiere aplicar una amnistía a aquellos que han delinquido. ¿Cómo puedes decir a la gente después que tiene que cumplirlo con los impuestos, que tiene que cumplir con las normas, si se está, por necesidad de unos votos, se está amnistiando a personas que han cometido delitos, algunos muy graves? Es que es terrible, es que es terrible. Cualquier cosa que afecte a la igualdad tiene unas consecuencias muy negativas en la vida
política y social de un país y económica. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver durante los próximos años. Santiago, si hay algo que tiene importante la financiación autonómica y también el techo de gasto que se establece en los presupuestos generales del Estado, es que las comunidades autónomas de esa manera tienen una noción en cuánto pueden gastar en educación, cuánto pueden gastar en sanidad y cuánto pueden gastar en infraestructuras que en algunos casos les pertenecen desde el punto de vista de competencias. Pero en la actual situación, ¿cuáles son los criterios que crees que se deben seguir para que ese concepto de igualdad se produzca en la financiación autonómica de las comunidades? Porque actualmente Andalucía se queja de que no se incluyen 1 millón de personas de su censo electoral para hacer los baremos. Valencia tiene una deuda tremenda y se queja Murcia también, en la propia Castilla-La Mancha, el presidente de tu comunidad, Paje, que habla con los del PP para hacer una reclamación. Y por otra parte están Madrid, Andalucía, Extremadura, supongo que también, y las comunidades del PP solicitando a Sánchez una conferencia de presidentes que puede ser por lo menos una toma de pulsión para saber qué opinión tienen las comunidades autónomas, ¿no? Ya no una toma de decisión. Que la obligación de Sánchez es reunirse con los presidentes y explicarles qué es lo que quiere hacer y darles unas explicaciones que nadie les ha dado en los últimos años. Es que la falta de información de este gobierno y de comunicación con las comunidades autónomas es tremenda. O te alineas con lo que ellos quieren y es un tragala continuo, pero no es bidireccional. Vamos a ver lo que sabemos ahora mismo, por la propuesta que se ha aprobado en el Congreso de la senda de déficit y de la senda de gasto, ¿no? De deuda, perdón, que va a ir al Senado, el margen que se les da de déficit a las comunidades autónomas es del 0,1, ¿vale? Entonces, veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo soy partidario de hacer presupuestos cero, de ser equilibrado en las cuentas públicas, pero lo cierto es que con los déficits de ingresos, ¿no? De financiación que tienen algunas comunidades autónomas, pues es muy preocupante con la situación que se habrán encontrado. Víctor seguro que nos puede poner sobre eso, decir que yo entiendo que las circunstancias son complejas. De hecho, Juan Bravo, yo creo que en alguna declaración semana o de la semana pasada lo que solicitaba es pues, que el Estado cediera parte de lo que se está reservando para él y lo cediera a las comunidades autónomas para darles un poco de margen fiscal en el contexto actual. Entonces, pues es complejo y complicado. Desde luego que tenemos un déficit que es importante, está claro. A mí lo que me preocupa son los agravios comparativos y los incentivos perversos que se generan sobre los incumplidores. O sea, al final, quien más ha beneficiado de esta situación en los últimos años, de estos incumplimientos continuados y de solicitar fondos al FLA, pues ha sido Cataluña, pero habría que hacer también una evaluación del gasto público de qué se han ido esos fondos. No podía acudir a los mercados y le financiaba vía FLA, pero ¿para qué ha servido? Es decir, para una gestión financiera que beneficiara a los servicios de la comunidad, o ha ido a financiar chiringuitos y la financiación de las políticas ideológicas de la Generalitat. Esas cosas hay que preguntárselas, entre otras muchas. Pero desde luego lo que sí que es cierto es que el esfuerzo en recursos, al final, la comunidad que más lo hace de todas es Madrid. Y también, en mi opinión, pues sería necesario que hubiera un poquito más de transparencia pues, sobre cómo se elabora el cupo vasco y cómo se elabora el cupo navarro, ¿no? Que no tenemos, vamos, es un auténtico eh, tema tabú. Todo el mundo intenta hacer equilibrios para saber. Yo a veces pienso que esto se hace a ojo. O sea, que llega el PNV, le dice al gobierno lo que necesita y bueno, y este es el cupo vasco. Comenzó con el PNV que a lo mejor nos da sorpresas en ese aspecto en los próximos días. Víctor, yo me imagino que tú como secretario general de Economía, Comercio y Empresas de la Junta de Extremadura y gran conocedor de los presupuestos generales del Estado hasta ahora, porque eras el encargado en el Congreso de los Diputados,
Ahora, ante esta posibilidad que deberían de ser los presupuestos generales del 2024, pero por otro lado, ese tema de la financiación autonómica, mm, viéndolo desde Extremadura, tenéis dificultades en el tema de infraestructuras. Basta hablar del tren, que lo ha sufrido muchos años y que se quemaba día sí, día también y y día también. Tenéis necesidades con el tema de la sequía, porque Extremadura y Andalucía, junto con Murcia, están pasándolo muy mal desde el punto de vista de la sequía y hay graves problemas y hay necesidad de inversiones. Mm, ¿Hasta qué punto necesitáis que el gobierno aclare de una vez qué va a hacer, qué pretende hacer para que María Guardiola se plantee cuáles pueden ser sus políticas de inversión, de sanidad, de Mira, educación, de infraestructuras? el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió el pasado mes de diciembre en Madrid. Fueron todos los consejeros autonómicos, menos Cataluña, por cierto, menos los socios del gobierno, a la reunión. Y yo creo que unánimemente le plantearon algo parecido a lo que estás preguntando tú. Oye, para hacer nuestros presupuestos de cada comunidad autónoma necesitamos datos, necesitamos saber las entregas a cuenta, necesitamos saber cuánto nos corresponde en este ejercicio. Como decía Santi, reclamaron también un poco de solidaridad en la deuda, en el reparto de esa deuda, en la que gran parte de la deuda se la ha quedado para ella la administración territorial y la administración central, perdón, y las territoriales, ya sean autonómicas o locales, se han quedado apenas tienen capacidad de deuda, creo que es 0,1, creo que es, para el año que viene. Nosotros, este 2024 es un año con entregas a cuenta bastante importantes por las subidas fiscales que hubo el año pasado y el año anterior a nivel central. Hemos hecho los presupuestos con estimaciones propias porque el gobierno de la nación no ha llegado en ningún momento a hacer sus deberes y a comunicar en tiempo y forma a las comunidades autónomas ese límite de gasto que pueden incurrir presupuestariamente y así se ha hecho. Es verdad que en los últimos presupuestos, y Miguel Ángel lo sabe bien, porque los dos, esto no era un trabajo de uno, era un trabajo de dos, ¿verdad, Miguel Ángel? Éramos el equipo de presupuestos y los dos no sabíamos los presupuestos de memoria. Te podemos decir, Eugenio, que los importes que se le cedían a las comunidades autónomas en los presupuestos en vigor de 2024, perdón, los que están en vigor son de 2023, ¿no? De 2023, son históricos. Nunca había habido tanto dinero para las comunidades autónomas. Por eso, cuando tú decías antes, y ya acabo, decías, es que va a haber nuevos presupuestos. Yo creo que no va a haber nuevos presupuestos. Yo creo que la situación política actual es una moneda al aire Junts. Lo ha sido en todas las negociaciones presupuestarias. Miguel Ángel y yo llevamos 6 o 7. Es el socio más imprevisible de todos y no creo que se vaya a jugar un fracaso presupuestario. No creo que se lo vaya a jugar porque él puede sobrevivir con unos presupuestos del 2023 que le dan margen, que le dan capacidad para gastar, que le dan recursos para poder invertir, que habla de unos MRTR, de unos fondos de recuperación y resiliencia que no se han ejecutado y que por tanto siguen pudiendo estar disponibles. En fin, yo no creo que haya presupuestos de ninguna manera. No creo que ese trámite presupuestario lo veamos en este 2024. A nivel central, a nivel Extremadura, esta semana se han aprobado los primeros presupuestos de María Guardiola, los primeros presupuestos del cambio, los primeros presupuestos para el futuro de Extremadura. Bien, y de alguna forma, Pedro Sánchez, Miguel, hablaba de gobernanza con las comunidades autónomas en tiempos de pandemia, pero parece que se ha olvidado porque las comunidades autónomas de alguna forma pues están planteando necesidades y el presidente del gobierno de momento no responde. Pero si analizamos todas las comunidades autónomas, ¿qué pasa, por ejemplo, con Madrid, que tiene una deuda cero y a las demás les van a hacer quita y Madrid tiene previsto hacer importantes inversiones? ¿Qué compensaciones le puede plantear el gobierno al respecto? Por Bueno, no pero tener primero, deuda, porque parece que por portarse bien, parece que por hacer las cosas como se debe, resulta que queda castigado, ¿no? claro, y no creo que le planteen ninguna compensación. No tiene por qué hacerlo ni cara a sus electores ni cara a nada. Están justificando la quita de deuda catalana y a otras comunidades la están justificando por sí misma.
Con lo cual, si es buena en sí misma, no tienen que indemnizar a nadie porque se haga. Y sería beneficiar a su principal rival político para las próximas elecciones, con lo cual. Sí, pero olvidándonos de ese tipo de rivalidades, yendo a la realidad, si a Cataluña se le hace una quita del orden del 70%, si al resto de comunidades autónomas, según el criterio que él anunció en el debate de investidura, se iba a quitar del orden de un 20%, dependiendo de determinados criterios, a aquella comunidad que se ha portado bien, que está al día de deuda con respecto, o sea, al Estado, que no debe nada y que además tiene importantes inversiones, ¿qué se le va a dar? ¿El caramelito de esa inversión del aeropuerto Adolfo Suárez por 2.400 millones anunciada a fanfarria con motivo de Fitur? ¿O no se le va a dar nada más? Yo creo, como decía, que si se le da algo, no va a ser no va a ser justificado porque a los demás se les esté dando otra cosa, sino simplemente para demostrar que también se acuerdan de Madrid. Pero para nada, Madrid, como el resto de comunidades, en la práctica no tiene ni voz ni voto en esas decisiones. El famoso, llámalo comité de los presidentes, no tiene capacidad de crear o de influir en la toma de decisiones del gobierno. Estas son decisiones, una parte de la famosa regla automática de la que hablábamos antes, que tiene unos criterios tan discutibles, y otra parte completamente arbitraria del gobierno. Los presidentes de las comunidades pueden decir lo que quieran, que aparte de quejarse y patalear, Madrid no tiene más que hacer que lo que le dé Sánchez. En ese sentido está indefenso. Y Miguel Ángel, siguiendo con el tema de la financiación autonómica, ¿cuál es la postura del Partido Popular al respecto en cuanto a la financiación? Y detállanos algunos datos para saber por dónde quiere ir el Partido Popular y Feijóo al respecto. Pues no lo sé, no te lo sé decir. Lo que sé, lo que yo siempre que hablo con ellos, siempre me hablan de lo mismo, que lo que necesitamos es que un sistema de financiación sea capaz de cubrir el coste de los servicios. El coste de los servicios es la miga que hay que calcular, ¿no? Porque ahí tiene que ver la población, ahí tiene que ver la dispersión, tiene que ver un poco cómo está el sistema actual. Esa es el quid de la cuestión, cómo se calcula eso, ¿no? Pero al final lo que se necesita es cubrir el coste de los servicios. Y eso es lo importante. Lo importante de un sistema de financiación autonómica. Hay que pensar que la mayor parte del gasto autonómico va en servicios sociales, va en educación, en sanidad, en dependencia, en cubrir todos estos servicios sociales. Entonces, es lógico que la financiación tenga que ver con el coste de los servicios. Y aquí yo creo que también habría que valorar eh, no solo el coste teórico, sino también la gestión, o cómo se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque hay unas comunidades que con unos recursos más escasos, con unas condiciones más precarias, resulta que tienen unos resultados excelentes de servicio y otras no. Y tenemos que intentar que se premie la buena gestión y no lo contrario, porque si no es el despilfarro continuo, es decir, pues como me van a dar al final todo lo que necesite, pues yo voy a gastar y gastar. No, es que esto no se trata de gastar, los recursos son escasos, es una obviedad, no hace falta decirlo. Entonces tenemos que hacer una gestión lo más óptima posible para intentar que al final a todos los españoles les vaya bien, porque eso hace que no tengamos que subir más los impuestos, que no tengamos que emitir deuda y que los españoles puedan tener más libertad y más disponibilidad de sus fondos, ¿no? Y eso también se debería premiar en el nuevo sistema de financiación autonómico. Santiago, hagámonos un presupuesto hablando de la posibilidad de que Sánchez pueda presentar cuentas de 2024 en el Congreso, cosa complicada, y supongamos que Sánchez tiene que funcionar con los presupuestos del 23 prorrogados, con la gran cuantía de deuda que tiene y con unos fondos New Generation y demás sin terminar de ejecutar. Se le ha marchado una bastión, como podía ser Nadia Calviño, que nuestro amigo José Vicente Mari diría nada Calviño, pero con esa papeleta que puede tener Sánchez a lo largo de este año, teniendo en cuenta que depende absolutamente de Puigdemont y del PNV y de Bildu y del Sun Corda,
¿Qué puede pasar en España desde el punto de vista de financiación autonómica y presupuestario? Porque un país con unos presupuestos prorrogados no es que vaya en velocidad de crucero, va renqueando y con achaques de gasolina, ¿no? Hombre, si los fondos se emplearan bien, pues, dispondrían de los recursos que se emplearían de una u otra manera. Saber la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Vamos a ver, la situación política de incertidumbre y de inestabilidad, y que ya ha saltado, lo ha dicho esta semana la prensa internacional incluso, que Bloomberg ha llegado a hablar hasta de colapso, ¿no? O de posible colapso de la economía española. Esa inestabilidad traslada igual a una gestión de unos presupuestos que es prácticamente inviable, como comentabais. Es decir, trabajar sobre ellos es complicado en este contexto porque tienes unos socios que, especialmente Junts, que son absolutamente imprevisibles y no sabes por dónde pueden ir ni qué demandas te van a hacer y complica la gestión terriblemente. Yo lo veo terriblemente complicado. Tenemos un cambio también, como ha comentado Eugenio, un relevo en la Ministerio de Hacienda. Esta semana ha comparecido el ministro de Hacienda. Tiene mejor talante, pero es más eh, débil en la construcción de argumentos que Nadia Calviño. Es decir, yo ya lo he visto y vamos, el termómetro ya se lo he cogido. No es, Nadia Calviño era más dura de pensar que el ministro Carlos Cuerpo, en mi opinión. Tendrá, pues obtiene unas formas mejores. Sorprendente que tutee. Ya, si no lo habéis visto, podéis verlo en el vídeo, entrar en la web del Congreso y verlo. Ha tuteado a sus señorías. Es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo cuando la comparecencia, ¿no? Estamos aquí, o tal, a vosotros, sus señorías, como ellos se refieren a él como el señor ministro. O sea, aparecía más el tertuliano, perdonadme la expresión, de un tertuliano hablando de economía, en este caso como que se unía el Tesoro a comentar la actualidad económica que un ministro de Economía del Reino de España. Eso es sorprendente. Pero bueno, este es el mundo en el que estamos, este es el gobierno que tenemos y que nadie se equivoque. Aquí quien manda en la área económica es María Jesús Montero, la que va a hacer y deshacer de todo lo que se hace, de las partidas que se hacen y a dónde se destina, y es la que realmente va a manejar la situación y la política económica en el gobierno. Y como hacendista, o bueno, no es hacendista, como ministra de Hacienda, médica metida al ministro de Hacienda, pues veremos en qué situación estamos. Pero vamos, la previsible es prórroga de presupuestos y mucha inestabilidad. Víctor, ya casi, como estamos casi terminando, vamos a ver, dado que, por ejemplo, es posible que no haya presupuestos en España y tengamos que funcionar con los del 2023 prorrogados, una comunidad autónoma como Extremadura, en la que tenéis puestas muchas esperanzas, en las que necesitéis saber el techo de gasto, en las que necesitéis saber qué tipo de inversiones vais a hacer, además, con la ilusión de ser un gobierno nuevo después de mucho tiempo y que queréis poner a esa tierra, maravillosa tierra donde se merece, el hecho de que se prorroguen los presupuestos, el hecho de que España en sus presupuestos generales del Estado renquee, ¿cómo afecta en este caso a Extremadura? Pues te hablo por Extremadura, pero te hablo como por el resto de regiones. Yo creo que eran unos presupuestos tan malos, entraron fatal en el Congreso y salieron mucho peor después de mover más de 1.300 millones de euros en enmiendas, principalmente para Cataluña y País Vasco. Son unos presupuestos tan injustos que yo soy de los que piensa que los siguientes iban a ser peor todavía. Estos Para que iban a salir. necesidades, ¿qué puede suponer que no estén aprobados los presupuestos? Pero ¿qué puede suponer? Que se prorroguen los actuales y que seguramente a nivel de inversión tendrán que ir una a una. Hay inversiones que acaban, en fin, tienen que hacer modificaciones presupuestarias. Va a ser un procedimiento no habitual, diferente y que lo que va a suponer es que Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León no van a perder de forma exponencial como con Cataluña, como yo creo que perderán como cuando se presenten unas nuevas cuentas. Yo estoy convencido de que van a ser unas cuentas de castigo a todas aquellas comunidades que tuvieron la osadía de votar al Partido Popular y dejarse gobernar por el Partido Popular y va a ser un castigo hacia ellas. Los que hay en vigor ahora mismo, pues quieras que no, están en otra situación.
Es verdad que salieron del Congreso mucho peor de lo que entraron, pero aún así creo que siendo malos de solemnidad van a ser mejores que cualquiera de los que pueda hacer Pedro Sánchez con Junts, con Esquerra, con Bildu en este 2024. Yo estoy convencidísimo de eso. Bueno, Miguel, vamos a ver, Navarra, régimen especial, además una región que va a tener mucho que decir en un futuro desde el punto de vista de los pactos de gobierno que tiene planteados la propia comunidad foral, que además son socios del gobierno. En este caso me estoy refiriendo a Bildu, Geroa Bai, que al fin y a la postre es PNV y demás. Una comunidad de régimen foral como Navarra, que está reduciendo su ranking en competitividad, que se le está marchando las empresas, siendo la segunda región española después de Cataluña en deslocalización. ¿Cómo se puede plantear 2024 desde el punto de vista no ya de presupuestario, sino de necesidades de financiación autonómica? Si no hay presupuestos, ¿qué va a ser de Navarra teniendo en cuenta la importancia que tiene el hecho de que Navarra tenga de socio a Bildu, PNV y tal de cara a la mejora de las necesidades de Navarra? Bueno, por un lado, el problema que tiene que tengamos un gobierno en la que inmediatamente están incluidos partidos nacionalistas como Esgueroa y lo que hay, es decir, PNV y sus socios, y que se apoya explícitamente a la hora de aprobar los presupuestos en Bildu, es que las prioridades vienen marcadas por unos criterios un poco raros. Quiere decir que cuando uno se plantea qué son las necesidades para el desarrollo de Navarra, para la modernización de Navarra, para la mejor prestación de servicios sociales en Navarra, pues resulta que no coinciden con las prioridades de estos partidos nacionalistas. Es el problema de tener un gobierno que es esencialmente una Macedonia, en el que tienes objetivos radicalmente diferentes y que aunque esté jugando árbitro el Partido Socialista, al final tiene que repartir algo. Entonces, cuando se tiene una situación, digamos, de marea decreciente, como la que tenemos en Navarra, en la que no solamente se están yendo las empresas, es que los jóvenes cualificados no se quedan. Es así de bruta la cosa. Esto Hay antes era mucho Navarro por ahora el se van. mundo, ¿verdad? Exactamente, entonces es verdad que alguno vuelve, claro que sí, pero es que se están yendo. Es una de las cosas que hablábamos con los empresarios hace poco. Es decir, recuperar a los navarros jóvenes que se cualifican, que se van a estudiar fuera y que no vuelven, es casi imposible. El problema que tiene la sanidad navarra es precisamente ese, que es que se van, que no pueden captar medios para trabajar en Yo me Navarra, que era río la mucho cuando veo a ciertos programas de cierta televisión autonómica, la televisión vasca que se ve en Navarra y que utiliza a los navarros como si fuera una provincia más de la comunidad autónoma vasca, cuando sacan eso de vascos por el mundo, van a Alemania o van a Estados Unidos y tal, y los chavales vascos, el que no es ingeniero informático, es economista y el que no es arquitecto, y no vuelven, ¿eh? Es que en el País Vasco el peso del sector público es cada vez más enorme, no ya grande, Que enorme. meten a Navarra, ¿eh? Claro, y en Navarra, que todavía no lo es, aunque está creciendo desaforadamente, ya es menos competitiva. Ahora mismo el nivel salarial para un profesional bien cualificado en Navarra, y lo digo por experiencia directa, es la mitad que en Madrid. La mitad. Claro, quien tiene capacidad de crecimiento no se queda. ¿Y eso qué significa? Pues que esas personas no están aquí aportando. Entonces, empresas que se Está van, claro. jóvenes que no se quedan, y una política económica, industrial incluso, que no está tomando tan en cuenta las necesidades reales de una economía que está empezando a entrar en declive, que desde luego no está creciendo, como solía hacer, pues es que contraproducente, pero es lo que pasa cuando se elige, o mejor dicho, cuando se forma una coalición en Macedonia, lo mismo que tenemos en España, pero como tú decías, esto es el laboratorio, aquí se ensayan las cosas que luego pasan en Madrid. Ya casi como última pregunta, Miguel Ángel, si el Partido Popular tiene algo magnífico, aparte de gente como tú, que es de los que sabe y sabe mucho dentro de lo que puede ser el equipo económico y el equipo de presupuestos y financiero del PP, está también Juan Bravo Laguna. ¿Qué nos tiene preparado Juan Bravo Laguna desde el punto de vista de posibles discusión de presupuestos y qué tendría preparado en el caso de abordar la financiación autonómica como responsable económico del PP?
Bueno, lo bueno que tenemos ahora mismo, además, en el Partido Popular es que gobernamos 13 comunidades autónomas y eso hace que tengamos unos equipos económicos en todas las comunidades autónomas realmente excelentes, ¿no? Entonces, el proyecto que se planteará desde el Partido Popular a nivel de financiación autonómica seguro que es extraordinario y seguro que será el proyecto adecuado para solucionar el futuro del país. Además, todos le tienen un cariño especial a Juan Bravo, trabajan con él, trabajan muy al lado de Juan y seguro que sacan un proyecto adecuado. En el caso de los presupuestos, pues no lo sé, la verdad, porque la verdad, bueno, como tenéis tantas dudas de que no va a haber presupuestos, yo sigo pensando que sí y espero que el próximo día, en la próxima tertulia, hablemos de ello. Yo creo que va a ser el pago para las enmiendas que faltan en la ley de amnistía, los presupuestos y yo creo que vamos a tener presupuestos y yo creo que es interesante que hablemos de por dónde van a venir los nuevos presupuestos generales del Estado antes de que lleguen. Pues efectivamente hablaremos de los nuevos presupuestos y tocaremos algo que habíamos dicho que íbamos a tocar, pero por falta de tiempo no ha podido ser, que es la financiación municipal, que también es absolutamente importante. Pues bien, amigos y amigas de Café de Economía, los que nos conocéis, pues ya sabéis que hemos tocado un tema más de estos que solemos hacer cada domingo a la hora del desayuno, así que ahora os toca el cafecito, el croissant y disfrutar de una magnífica jornada pensando en esos carnavales que vienen dentro de muy poco. Y a los que y a los que no nos conocéis, pues bienvenidos a Café de Economía, esta va a ser vuestra casa. Y aquí oiréis política en la justa medida que sea necesaria, pero sobre todo economía, porque estáis con 5 locos y con 5 enamorados de la economía y por eso nos gusta siempre, en este caso en Es Diario, tomar un café hablando de economía. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. El domingo, chao. Estupendo.